En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Y bienvenidos a una nueva semana. Hemos venido advirtiendo desde la semana pasada que en esta íbamos a iniciar con una nueva serie. Bueno, así es. La semana pasada culminamos nuestra serie Alabanza. Y ahora vamos a comenzar con la serie. Una serie que consta de una sola palabra. Una sola palabra de 4 letras. ¿Cuál será esta palabra? Comienza con A, termina en N. La A y la N. Bueno, ¿quién se arriesga a escribir cómo se denomina esta serie? Les voy a dar 5 segundos y ya falta 1 y se acabó. Esta serie, Amén. ¿Por qué estamos abordando esta palabra? ¿Y por qué esta palabra la estamos convirtiendo en una serie donde vamos a compartir varios temas con respecto a ello? Bueno, la palabra amén es una palabra muy importante en la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver qué es lo que significa y dónde se emplea y el contexto en el cual se emplea de una manera, por cierto, amplia en la palabra de Dios. Y vamos a ver el tema de hoy, Jesús y el amén. 1 Corintios, capítulo 1. Dice así: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Comencemos aquí anotando que la palabra amén es una palabra muy notable en la Biblia. Veamos un poco el origen de todo esto. Fue transcrito directamente del original, o mejor, del hebreo al griego del Nuevo Testamento. Luego al latín y a otros idiomas, de modo que es prácticamente una palabra universal. Esta palabra casi que no necesita traducción en la mayoría de los idiomas. Amén, en español. Amen, en inglés. Pero se escribe de la misma manera y así en la mayoría de los idiomas del mundo. Y seguramente, pues, bueno, muchos de los que aquí me están viendo y me están oyendo, pues son de otros países y de otros países donde hablan otro idioma. Aquí pues obviamente tenemos personas de Italia, de Francia, de Alemania, de Holanda. Bueno, un saludo para todos y de otros países donde hablan otros idiomas. Y podrán constatar que efectivamente es así, en la mayoría. Se la ha llamado la palabra más conocida en el habla humana. La palabra está directamente relacionada, de hecho, es casi idéntica a la palabra en el original, en el hebreo para creer, que es amán o fiel. Casi idéntica. Amén. Creer. Creer que es amán, que significa fiel. Entonces ya vamos aproximándonos a lo que significa este término.
Por lo tanto, llega a significar seguro. Eso es lo que significa. Amén es seguro. En nuestra conversación muchas veces hablamos y decimos, ¿estás seguro? Segurísimo, decimos. Seguro que sí. Eso es amén. Amén también significa verdaderamente. ¿De verdad? Sí, claro, de verdad. Es cierto. Verdaderamente. Hay un dicho que empleamos nosotros, sobre todo en nuestro idioma. Póngale la firma, decimos nosotros. O sea, amén. Es una expresión de absoluta confianza. Y volviendo, no olvidemos creer. O sea, es una expresión de credibilidad. Cuando finalizo una palabra o una frase con amén, quiere decir, créanlo. Esta frase o esta palabra es confiable, es fiel. El apóstol Pablo emplea y él dice, palabra fiel es esta. Refiriéndose, pues claro, a su escrito, a lo que está allí escrito en su carta respectiva, pero no solamente eso. Palabra fiel es toda la palabra de Dios. O sea, toda la palabra de Dios es un gran amén. Es fiel. Merece credibilidad total. Segura la palabra de Dios. Es verdadera. Entonces, amén es muy propio de la Biblia y de ningún otro libro. Porque ningún otro libro puede aseverar de sí, amén. No puede. Cuando uno cree en Dios, uno culmina su fe con un amén. Por ejemplo, la oración de fe. Quiero decir, el modelo. Pueden haber modelos de oraciones. Todos sabemos que lo importante es la fe con la cual yo estoy recibiendo a Cristo. Señor Jesucristo, yo te necesito. ¿Y cómo finalizamos? Por ejemplo, una de las oraciones modelo puede ser, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Solamente muchos de los que recibieron a Cristo, la mayoría, hicieron una oración que empezó de esa manera y finalizó con un amén. Mire que el amén hizo parte de su primera oración. Cuando a Dios hacemos una promesa, la respuesta del cristiano es, sí, Señor. Amén. Así será. Cuando nos reunimos en la mesa para darle gracias a Dios por su provisión, por el pan que pone en nuestra mesa, ¿cómo decimos? Amén. Bueno, como sea que la finalicemos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y solamente aquellos que están alrededor de la mesa, nuestra familia y seguramente otras personas, cuando son invitados, pues algunos pues responden también, amén. Yo le pregunto, la palabra amén, este término, esta palabra, ¿algún día pasa sin que usted no la pronuncie? Porque casi que si usted dice no, se han pasado días, quiere decir que hay días donde seguramente usted no ha orado. Por ejemplo, nuestra oración. Cuando usted empieza una oración y culmina, Señor, o usted dice Padre, Padre mío, o como le quiere iniciar. Aquí estoy, Padre, en esta mañana, en su devocional personal. ¿Y cómo culmina? Independiente de cómo sea su oración, después de un tiempo maravilloso en la palabra de Dios, ¿usted culmina? Amén. Siempre. Así usted lleve a cabo
muchas oraciones a lo largo de todo un día, siempre culmina usted con cada una de ellas, amén. Entonces la palabra amén es una palabra que inclusive no falta de su vocabulario, no falta nunca de su boca. Luego vamos a lo que nos dice aquí Pablo. Ahora sí, mas como Dios es fiel, dice el versículo 18, es fiel, o sea, Él es amén. Como Dios es fiel, como Dios es verdadero, como Dios es confiable, así como su palabra, esta palabra a vosotros no es sí y no. ¿Por qué? Porque nuestra palabra, en otras palabras, no es nuestra. Es la palabra de Dios, entonces no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido perfeccionado, predicado por nosotros, no ha sido sí y no, más bien ha sido sí en Él. ¿Y qué es esto? Ha sido sí. Y el sí es amén. O sea, verdaderamente, ciertísimamente, con toda seguridad. No ha sido amén y no. No, ha sido en Él sí. Siempre lo ha sido. Por eso Él es el amén. Y su palabra es todo un gran amén. Pero mire cómo dice el versículo 20. Porque, y este es el versículo clave, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Todas. Ahora estamos hablando de las promesas de Dios por medio de su palabra. Por lo tanto, volviendo a lo que le dice Pablo a los Corintios, esta palabra a vosotros no ha sido sí, no, o sea, no ha sido dubitativa. No, miren que en esto consiste la fe. ¿La fe qué es? Es un gran amén. Yo vivo por fe, o sea, yo no puedo ir por sí y no. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que Dios sí va a hacer esto? ¿Será que no lo va a hacer? ¿Será que me va a sanar? ¿Será que no me va a sanar? Bueno, yo le oro a Dios y que Dios ya verá qué hace conmigo. Una oración que aparentemente reposa en la soberanía de Dios es una oración llena de duda, o sea, es una oración sí y no. Es una palabra de sí y no, pero nuestra palabra a vosotros no ha sido sí y no. No, no lo ha sido. Mas en Él, mas ha sido sí en Él, dice así Pablo. Entonces mire que la fe tiene que ver con el amén también. Una vida de fe es una vida de amén, de confianza, de seguridad en Él, de confiar en la fidelidad de Dios. Y la fidelidad tiene que ver con sus promesas. Todas las promesas en Él son en Él sí y en Él amén. Entonces Dios es un Dios de sí y Dios es un Dios de amén. Las promesas de Dios son sí y amén. En Cristo, por supuesto, es que se cumplen. Por eso dice en Él. La palabra de Dios es un gran sí y un contundente amén. Porque Él, nuestro Señor, es el centro de la palabra de Dios. Y por eso en Él se cumplen todas las promesas. Para la gloria de Dios. En el Nuevo Testamento a menudo se traduce como verdaderamente o ciertamente, aquí como lo hemos venido advirtiendo. ¿Nos han dado cuenta tantas veces que el Señor compartía en los evangelios? De cierto os digo. ¿Qué es eso? Póngale la seguridad. Esto que les voy a decir, cuando Él lo antecede con de cierto os digo, es un gran amén. O sea, no lo duden. ¿Será que sí? ¿Será que no? No, esto es así. Verdadero. De cierto os digo. Y si yo no lo creo, yo no voy a vivir el desierto os digo, sino que mi vida va a ser un gran desierto. Eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo es su vida?
Ciudad espiritual es una de cierto os digo, o es una de desierto, una vida que va de desierto en desierto. La vida de desierto en desierto es una vida de sí y no, usando los términos de Pablo. Cuando oramos de acuerdo con su palabra y su voluntad, sabemos que Dios responderá. Así que cerramos con un amén, nuestra oración. Y también muchas veces concluimos un gran himno o un cántico de alabanza y de fe de esa misma manera. Pero llama la atención algo. ¿Recuerdan el título de este tema? Jesús y el amén. ¿Saben por qué? Bueno, aquí queda claro que lo es. Que en Él es todo sí y amén, por medio de Cristo. Incluso, amén es un título de Cristo mismo, un título de Él. La última de sus cartas a las 7 iglesias comienza con un notable saludo de nuestro Señor glorificado. Básicamente, desde el primer capítulo, se le dice a Juan que escriba este mensaje a las 7 iglesias. Todo este mensaje del libro de Apocalipsis. Y es para nosotros. Y son 7 iglesias, pero aquí quisiera mirar en este momento el mensaje a la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:14 me dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. Comencemos por ahí. ¿Qué es esto? Desierto, os digo, cuando Jesús decía esto, aquí estando en medio nuestro, toda su palabra es ello. La palabra de Dios es un gran desierto os digo. Fíjame lo que aquí me dice. ¿Cómo se refiere aquí? Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, le dice a Juan. He aquí el amén, con mayúscula amén. ¿Quién es el amén? El testigo fiel y verdadero. ¿Quién es el amén? ¿Quién es el testigo fiel y verdadero? El principio de la creación de Dios. Cristo mismo. El testigo fiel, el verdadero, el amén. ¿Se han dado cuenta de esto tan maravilloso? Ya hemos hablado de la fidelidad de Dios, desde Pablo, desde este pasaje de Pablo con el cual iniciamos. Dice el amén. Es que Cristo mismo es el amén. Es uno de sus nombres. ¡Qué nombre tan poderoso! ¡Qué nombre! Ese es el nombre del omnipotente. Porque solo el omnipotente es el amén. ¿El amén qué es? Que se cumple. Ese es el amén. El amén es aquel que es el autor y consumador de la fe. ¿Quién es? Pues Cristo, el omnipotente, todopoderoso, es el amén. El amén involucra eso, que todo lo puede hacer. Que nada es imposible para Dios. ¿Para quién? Para el amén. Por eso dice, testigo fiel, verdadero. El amén. El principio de la creación. Luego continúa. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es el contexto de Apocalipsis 3:20. Este es. Nos íbamos en este Apocalipsis 3:20 como en los primeros pasajes que escuchamos nosotros cuando nos hablaron del Señor. Es más, con ese fue que nos invitan a recibir a Cristo.
Pero este es el contexto. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién es el que lo dice? El amén, es el autor. Yo estoy a la puerta, yo el amén. Sí, yo te voy a dar vida eterna. Amén. Yo he venido para que tenga vida venga en abundancia. El amén, o sea, póngale la firma a esto. Eso es verdadero, eso es fiel, eso es seguridad. No hay nada más seguro que el amén. En el cielo y en la tierra no hay nada más seguro que el amén. Que Cristo, que la palabra de Dios, cada palabra del Señor, cada promesa del Señor es un gran amén. No hay nada más seguro que ello. Pero aquí también me dice algo, el amén. Y dice, no, es que tú no puedes ser no puedes ser tibio. ¿Esto qué quiere decir? Lo que dice Pablo. Y no puede ser un hombre ni sí, de sí y no, sino en Cristo todo es sí y amén. Entonces yo tengo que ser un siervo también. Un siervo amén, con minúscula por supuesto, porque el amén con mayúscula es, y con una gran mayúscula, es Cristo. Aquí Apocalipsis nuevamente se refiere a Cristo como el amén. Un hombre amén, un siervo amén. Es aquel que no duda, no es aquel que es tibio. Miren que aquí comparte totalmente este pasaje de Apocalipsis con aquel pasaje de Pablo a los Corintios. Pero también dice algo cierto también, algo que es verdadero. Yo reprendo y castigo a los que amo, también. Y yo tengo que aceptarlo, que creerlo también. Y no rehusar a ello, y no resistirme a ello. ¿Saben por qué? Porque Él me ama, dice claramente. Yo reprendo y castigo a los que amo, porque Él me ama, por eso lo hace. Necesitamos la reprensión de Dios siempre. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Y luego qué dice? Ahí está, el amén es aquel que un día tocó a la puerta de mi vida. Y es aquel que está tocando a la puerta de su vida, si usted no conoce todavía, no conoce al Señor. Y de esta experiencia maravillosa con el Señor. Podemos estar absolutamente seguros de que su palabra es siempre fiel y verdadera, porque Él no es otro que el creador de todas las cosas y por lo tanto Él es nuestro eterno amén. Como nos recuerda nuestro pasaje inicial de 2 Corintios 1:20, cada promesa de Dios en Cristo es sí y amén. Una afirmación de la verdad tan fuerte como se puede expresar en el idioma original. Por lo tanto, es profundamente significativo que toda la Biblia culmine y se cierre con un gran amén. Apocalipsis 22:21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Asegurando a todos los que lean estas palabras a nosotros que todo el libro de Apocalipsis, y no solamente que toda la Biblia es absolutamente verdadera y que Dios es digno de confianza. Amén. Acerquémonos entonces a nuestro amén, a nuestro Señor en oración. Ahora, Señor de Dios, qué maravilloso, qué glorioso es tu nombre. Tú eres aquel, Jesús, eres el testigo fiel, el verdadero, el amén es el que dice esto. El amén es el que día a día me habla y me habla por medio de su palabra. El amén me habla. De cierto os digo. Señor Jesús, tú eres
el amén de mi vida. Tú eres la verdad. No hay algo más cierto que tu palabra. No hay algo más seguro que tu palabra, Dios. Y cada una de tus promesas, porque todas tus promesas son en ti, sí y amén, y se cumplen. No hay nada más seguro que cada una de ellas. No hay nada más fiel que toda tu palabra. Por eso, Dios, tu palabra, la Biblia, es el gran libro del amén. Y es sellado con el amén. Ciertamente, verdaderamente. La vida de fe es la vida del amén, de no dudar. No es una vida de sí, pero a lo mejor no. No, Señor. Ahora, Señor y Dios, gracias por la seguridad que me da tu palabra. Gracias porque toda ella es el gran amén de mi vida, así como tú lo eres, mi Señor Jesús. Ahora, tú, Señor, tú que eres el único verdadero, en ti en quien se cumplen todas las promesas, ciertamente. Tú que eres aquel en quien yo he creído, el único digno de confianza, de credibilidad, en quien tengo mi fe. Que tu bendición, Señor, recaiga sobre cada uno en esta noche. Amén. Qué alegría poder comenzar entonces esta nueva serie. Amén. Mañana continuamos con esta serie. Esta serie es maravillosa. Para mí lo es, y de verdad que estoy muy contento de poder compartir este tiempo durante los próximos siguientes días, ampliar mucho, pero muchísimo de lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Si este programa ha sido bendición para usted, por favor, antes de irse, pues ponle like ahí a su dispositivo, comparte esto con otros y suscríbase a nuestro canal si no lo ha hecho. Mañana nos vemos. Amén. En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.